nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es el mismo versículo, los mismos dos versículos que leímos el domingo pasado, que leímos el viernes por la noche y lo vamos a volver a leer esta mañana. Amén. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjenme ver su mano si ya lo encontró. Mientras tanto, anuncio a las personas que están de pie, hay algunas sillas desocupadas aquí al frente. Si desean, pueden sentarse allí también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez más todos, en voz bien alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La mano derecha en el corazón. Querido Dios, en esta hora ruego, habla a nuestras vidas. Ruego que la palabra tuya corra y sea glorificada. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo en esta hora. Muchas gracias. Amén. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, sostuve delante de ustedes que la Biblia nos enseña que si no tomamos en cuenta la santidad de Dios y la justicia de Dios, no vamos a poder entender la gracia de Dios. Traté de mostrarles que sin una comprensión clara de estas dos realidades, toda predicación que hagamos sobre la gracia de Dios se convertirá en una abominación inaceptable, en un pobre remedio de la verdad, o como diría el pastor luterano y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, sería una gracia barata, una gracia de realización. Necesitamos entender estas dos realidades. Dios es santo y Dios es justo, para que después podamos entender que Dios es un Dios de gracia y Dios de misericordia. Amén. Pero además de entender esas dos realidades que tienen que ver con la naturaleza divina, también tenemos que entender, y es lo que pretendo hacer hoy, continuar con esto, es necesario entender, comprender la condición de los seres humanos. Para poder entender la gracia, necesitamos entender la condición de los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces predicamos acerca de la gracia de Dios o hablamos de ella casi como si fuera innecesaria. Hablamos de los seres humanos con y tenemos una visión optimista de los seres humanos y hablamos de ellos como que bueno, no serían tan malos. Y la verdad es que nosotros no somos ni medio buenos. Y pensamos, cuando Dios salvó al ser humano, como si Dios lo salvó a un ángel que cometió una contravención por ahí. Y no, el ser humano
estaba totalmente perdido y estaba eternamente condenado. Y yo necesito que usted me ayude a decirle eso al que está al lado suyo. Dígale al que está al lado suyo: los seres humanos están totalmente perdidos y eternamente condenados. Ahora vuélvase un poco más personal y dígale: tú estabas perdido y estabas eternamente condenado. Amén. Ahora, yo tengo claro que ese no es lo que usted quiere oír el domingo por la mañana. Después de una semana de muchas batallas, y viene el primer día de la semana, domingo, a esta hora, dice: pastor, saqué mi tiempo para venir aquí y eso es lo que me vas a mandar a decir. Bien, si usted vino a este lugar buscando un masaje para el ego, está en el lugar equivocado. En esta iglesia no le damos masajes al ego. Este no es un spa espiritual. Eso no sirve de nada. Usted entra por allí. Cuando usted entra por allí, usted me compromete a mí con Dios y con usted a que le predique la verdad de las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice que el ser humano es pecador y que está completamente perdido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre sin Cristo está perdido y el hombre sin Cristo está eternamente condenado. Ahora, cuando usted mete esto en el contexto, este versículo de Juan 3:16, y lo mete en el contexto de lo que está hablando, y se da cuenta que eso se lo está diciendo Jesús a Nicodemo, que es algo que pasamos por alto. Y lo pasamos por alto porque encima del versículo 16, entre el 15 y el 16, si no estoy mal, hay un título en la mayoría de las Biblias, ¿sí? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como esas negrillas están allí y ese título está allí, nosotros hemos aprendido que cuando hay un título es para otro tema o algo, un argumento sobre algún tema. Pero olvidamos que la lectura es una sola. Y si usted se da cuenta, nunca hay una interrupción allí. Desde que Jesús comienza a hablar con Nicodemo en el versículo 1 hasta el final de estos versículos, Jesús sigue hablando con Nicodemo. De manera que es a un líder religioso judío que viene de noche a Jesús, que viene oculto en la oscuridad, porque Nicodemo había sido impresionado por el ministerio de Jesús. Le gustaba. De hecho, eso es lo que dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque ninguno haría las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y él habló en nombre de algún grupo de líderes religiosos que como él sabían esto, pero que no se atrevían a hacerlo público. Y Nicodemo viene a Jesús con estas ideas y tal vez él espera que Jesús reconozca que es un líder religioso judío, que es un hombre medio bueno, que tiene buenas intenciones, que tiene una buena religión. Y Jesús lo primero que le dice, sin mediar otra palabra, es: de cierto te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No se lo está diciendo a un ladrón, se lo está diciendo a un líder religioso judío, a un hombre que obedece parcialmente la ley de Dios. Y lo que Jesús le está diciendo es: Nicodemo, tu problema es bien serio, Nicodemo. El problema de la humanidad es serio. El problema de la humanidad no se resuelve, Nicodemo, con una reeducación, ni con una rehabilitación, ni con una reinserción. Se resuelve con una regeneración. ¿Sí me estoy explicando? El hombre necesita empezar
de nuevo. Porque todo como has vivido lo bañó. Y nada de lo que hizo sin Cristo le servirá para tener una comunión íntima con Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo. Nicodemo, tú necesitas empezar de nuevo, nacer de nuevo. Tú no necesitas un cambio extremo. Porque a veces alguien puede pensar como esos realities que hacen, esos programas de televisión de cambio extremo. Le cambian la cara, pero no el corazón. Y así pasa con la gente. La religión cambia ciertos aspectos. Y la gente se vuelve un poco más decente, pero sigue siendo pecadora. Y aunque yo creo en la educación y creo que hay que educarse y hay que estudiar, yo también sé que la educación no transforma el corazón de nadie. Si el hombre no es regenerado, sigue siendo un vil pecador. Es más, lo que es un pecador más sofisticado. Es un pecador culto, educado, dedito parado, tacita de té, pero sigue siendo pecador. Tiene títulos, pero sigue siendo pecador. Y puede saber mucho, pero lo único que le sirve la educación es para ocultar su pecado. Entonces lo que hacen los educados es que le cambian el nombre al pecado. Dice, ¿usted por qué llama a eso prostitución? Eso es una dama de compañía. Y le ponen un nombre bonito al pecado. Dice, ¿usted por qué dice que mi hijo es un vago? Él es un espíritu libre. ¿Usted por qué dice que es un vicioso? Es lo que es un enfermo de la voluntad. Y creen que cambiándole el nombre al pecado, le quitan la naturaleza al pecado. Eso es como si yo tuviera aquí un frasco de veneno, con la marquilla de veneno, con la marca esta de advertencias que tiene el cráneo eso con los huesos así. Sí. El signo de la muerte. Y usted lo ve y está lleno de veneno. Y luego yo delante de ustedes agarro esa marquilla y le coloco una que dice helado de vainilla. Y luego digo, vengan y tomen. ¿Quién tomaría? Pero le cambié el nombre, pero no le cambié el contenido. Y eso es lo que ocurre con los seres humanos. Le han cambiado el nombre a lo que Dios dijo que es pecado. Pero el que le hayan cambiado el nombre no significa que dejó de ser pecado y dejó de ser mortal y dejó de ser un veneno que destruye a la humanidad. La educación ayuda en unos aspectos, más en lo que tiene que ver con la moral no ayuda. Por eso es que tenemos Odebrecht, por eso es que tenemos la Comunidad del Anillo, por eso es que tenemos todas esos escándalos de multinacionales y de robos. ¿Quiénes son los que roban en todo eso? ¿Sabe quiénes son los que roban? Los que fueron a Harvard, los que fueron a la Sorbona de París, los que fueron a la Universidad de los Andes, los que se han educado a los pies de los más grandes educadores de este país y siguen robando, porque la moral no la cambia un libro, la cambia la sangre de Jesucristo. El sacrificio de Él es el único que puede transformar, cambiar un corazón. Porque dolorosamente hay que decir que van a las universidades a aprender cómo manejar las cifras, para ver cómo engañan, a ver cómo manejan las leyes, para ver cómo se benefician de ellas. La educación no transforma el corazón del hombre. Necesitamos regeneración. Dígale al que está al lado suyo, necesitamos regeneración. Nacer de nuevo. Por si quieres saber qué significa eso, es volver a empezar.
como si no hubiéramos existido antes y empezamos a vivir desde el día que conocimos a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Nuevo. El hombre pecador necesita ser regenerado. Necesita nacer de nuevo. Porque todos somos pecadores. No hay uno solo de nosotros que no pueda decir yo no soy pecador. Dice Romanos 3, 9 al 12. Tome nota nada más. Que pues somos nosotros mejores que ellos. Pablo hablando a un grupo de judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quiere más claro? No hay ninguno. Entonces lo voy a decir de otra manera. Dice un proverbio antiguo: en el mundo solo hay dos personas buenas. La una está muerta y la otra aún no ha nacido. Todos los demás somos malos. Somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Y puede ser que alguno de nosotros no sienta eso. Puede ser que algún ser humano acá que me esté escuchando, alguna persona dice, pero yo no me siento así. Yo no siento que yo soy pecador. Bueno, eso es muestra de qué tan pecador es. Porque cuando el hombre ha pecado y el pecado avanzó en la vida del ser humano, la conciencia se endurece, se cauteriza, su corazón se endurece y no puede sentir que está en pecado. Yo les he contado tantas veces de el hombre que estaban entrevistando. Este es un hombre que era un violador, pero él específicamente violaba a otros hombres en los baños en Estados Unidos. ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, con un arma, entraba a los baños, se les metía al lugar más privado, lo amenazaba de dispararle y los violaba. Y él estaba concediéndole una entrevista a una mujer. Y la mujer le dice, pero ¿tú tienes hijos? Y él dijo, sí. ¿Varones? Sí, tengo 2 hijos varones. Y entonces ella le hizo la pregunta que uno debería hacerle a una persona así. ¿Tú violarías a tus hijos? ¿Y sabe qué respondió? ¿Acaso usted me cree que yo soy un pervertido? ¿No? Es que cuando el pecado toma la conciencia, la gente no se da cuenta. Es que el pecador no siente el peso del pecado. Así que alguien diga aquí esta mañana, pero yo no me siento así, yo no soy pecador. No, eso es problema tuyo. Eso lo que muestra es cuán pecador eres. Estoy hablando con los que no conocen a Jesús. Porque los que conocen a Jesús al final van a estallar de alegría. Amén. De este sermón. Aleluya. Pero quien no conoce a Jesús, yo no siento eso, dicen, yo no soy pecador. Es que tú no lo puedes sentir porque estás muerto. Y los muertos no sienten. Usted le pone a un muerto una libra de arroz encima y no la siente. ¿Verdad que no? Y si le pone una bolsa de 50 kilos de cemento, ¿cree que la siente? Y si le echan un edificio encima, ¿lo siente? Es que no es el problema, no es cuánto peso le coloques, es que está muerto y no siente. Y eso es lo que le ocurre al pecador, está muerto. La Biblia dice, mas Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que, como dice la canción de Dani, nosotros no éramos unos enfermos necesitando medicina, éramos muertos que necesitábamos nueva vida. Alabado el nombre del Señor. Todos, sin excepción,
hemos violado la ley de Dios. El pecado no es un ser pecador no es un asunto subjetivo, es un asunto objetivo. ¿Qué quiero decir? No es que si yo me siento pecador lo soy y si no me siento pecador no lo soy. No, la ley de Dios está escrita y si la violaste así no te sientas, eres pecador. Y todos nosotros somos violadores de la ley de Dios. Hemos transgredido la ley de Dios, la hemos traspasado. Los seres humanos no solo son pecadores, sino que están total y completamente dañados por el pecado. El pecado tiene un poder corruptor. El pecado tiene un poder para dañar, para penetrar todas las esferas de la vida humana y alterar esas esferas. La condición de pecador es algo con lo que no te puedes quedar simplemente de un lado y aquí eres pecador y entonces ya eso no te va a tocar más en la vida. Eso va corriendo por las venas nuestras, como corre la sangre por nuestras venas. La realidad es que el pecado es como un cáncer que hizo metástasis, como una lepra que nos invadió. Es cierto que no todos los hombres llegan a hacer todo lo malo que pudieran ser. ¿Saben lo que quiero decir, verdad? No todas las personas llegan a hacer todo lo malo que pudieran llegar a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo hablar a este grupo de personas aquí y cuando uno va a la cárcel y encuentra a los depredadores sexuales, a gente que comete todo, que son psicópatas. Uno dice, pues ellos han llegado en la escala de la maldad, ellos han llegado lo más bajo que podían. Pero para Dios esas distinciones y jerarquías no existen. Para Dios todos son pecadores. Lo que sí es cierto es que cuando caemos en el pecado, cuando vivimos en el pecado, eso nos va corrompiendo, nos va dañando. El ser humano se corrompe. La Biblia dice, nuevamente en Romanos, no hay quien entienda, su entendimiento está entenebrecido, su entendimiento está oscurecido. Y no pueden comprender. Y dicen es que yo no sé por qué ellos hablan así. No pueden verlo. La Biblia dice sus palabras son contaminadas por el pecado. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición. Su conducta es contaminada. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y sus emociones y sentimientos son dañados. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecador está dañado en su conocimiento, en su entendimiento, en sus palabras, en su conducta. Y está dañado totalmente, completamente en sus emociones y sentimientos. El pecador está afectado por eso. Esto es lo que explica que, por ejemplo, usted ve que viene una pareja muy linda a casarse y cuando se están casando ellos están jurando. Usted les ve los ojos, cómo se miran. Si fuera verdad, si fueran cómics, saldrían corazoncitos. Cuando uno los está viendo y ellos juran y dicen, te amaré hasta que la muerte nos separe. Y a los 2 años la vecina como que se llama muerte porque los separa. O el vecino, para no dejarle solo a los hombres, se llamaba muerte y los separó. Y luego uno comienza a ver cómo tratan con dureza a la persona a la que tanto amor le juraron. Y cómo tratan con dureza inclusive a los hijos nacidos de ellos mismos. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que los sentimientos más nobles se dañen de esta manera? Porque el pecado corrompe, porque el pecado destruye al ser humano. En el ser humano sin Cristo
hay una actitud habitual hacia el mal. Hay una falta total de todo bien y hay una abundancia habitual de todo mal. Y también existe una falta absoluta de temor de Dios. El pecador es como un leproso, dice Isaías 1:4-6. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Me están escuchando? Creo que nos falta tener una visión clara y no una visión humanista, sino una visión clara. Lo que la Biblia enseña acerca del ser humano es que el ser humano es pecador, es que está eternamente condenado, es que está completamente dañado por el pecado y que es completamente incapaz de salvarse a sí mismo. Eso enseña la palabra de Dios. Alguien puede decir, es una visión muy negativa del ser humano, pero es lo que Dios dice. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo con Dios en eso, no vamos a ser salvos. No es diciéndole a Dios, estás equivocado, que nos salvaremos. Es humillándonos y reconociéndolo y diciéndole, soy un pobre espiritual. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu significa que reconoce su necesidad espiritual. Aplaude el nombre del Señor. Leonardo da Vinci estaba pintando el cuadro de la Última Cena. ¿Han visto el cuadro de la Última Cena? Réplicas, por supuesto. No sé si alguno ha podido ver el original, pero réplicas del cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena. ¿Cuántos lo han visto? Jesús y sus 12 discípulos en la Última Cena. Cuando Leonardo da Vinci fue a pintar este cuadro, tuvo una idea genial. De esa idea que solo tienen la gente diferente. Él dijo, yo voy a pintar a Jesús y a sus discípulos en la Última Cena, pero no lo voy a pintar de mi imaginación, sino que voy a tener un modelo para cada personaje. Voy a traer un modelo. Y para poder tener un modelo, entonces Leonardo da Vinci dijo, voy a leer los evangelios y voy a extraer el perfil de cada personaje. Y con el perfil de cada personaje voy a salir a buscar a alguien que se me parezca a eso. Así que para pintar a Jesús, dijo, necesito a un hombre puro, joven, de un rostro limpio, de mirada llena de amor, de mirada llena de nobleza. Necesito a un hombre que encarne la pureza. Así que empezó a buscar. Y alguien le dijo, mira, en la coral de tu ciudad, el director de la coral es un joven hermoso. Su rostro parece haber sido delineado por los ángeles. Él te puede servir. Se llama Pietro Bandinelli. Búscalo. Y cuando Leonardo da Vinci fue, lo encontró. Este era un joven hermoso, su mirada dulce. Pietro Bandinelli fue invitado por Leonardo da Vinci a su estudio y lo vistió a la usanza de los tiempos de Jesús y lo sentó en el centro de la mesa y con él de modelo pintó a Jesús. De manera que el rostro que aparece en el cuadro original es el rostro de una persona real, no imaginaria. Luego dijo Pedro tiene que ser un hombre rudo, un pescador, cuyo rostro sea tostado por el sol. Tiene que ser un hombre impulsivo, de
aproximadamente tal edad. Y entonces salió y buscó entre los puertos y los pescadores, hasta que por fin vio a uno y dijo: este se me parece al rostro de Pedro. Lo trajo, lo vistió a la usanza de los tiempos de Jesús y pintó a Pedro. Y así fue haciendo con cada discípulo. Le quedó por último Judas. Habían pasado muchos años desde que empezó. Y él decía: Judas tiene que ser la encarnación del mal. Tiene que ser el hombre malo, depravado, pero al mismo tiempo hipócrita. Su mirada tiene que ser una mirada fría, calculadora. El que se aprovecha de los demás, el que se esconde, él debe encarnar la maldad. No debe ser el rostro de un delincuente cuyo rostro está con una herida, una cicatriz. Es la maldad reflejada en el rostro. Y por más que buscaba, ninguno le satisfacía. Hasta que un día él va pasando por una calle y un mendigo le pidió una moneda. Y cuando él le fue a dar la moneda, dijo: pensó, este es el rostro de Judas. Y le dijo: no te voy a dar una moneda. Lo invitó a su estudio. Le dijo: yo te voy a pagar para que me sirvas de modelo. Este hombre maloliente, lleno de licor, llegó sucio, lo hizo adecuarse, lo vistió a la usanza de los tiempos de Jesús, y el rostro que repintó fue el rostro de este hombre. Era Judas. Cuando ya le paga, le dice: muchas gracias por venir, gracias por estar aquí. El hombre le dijo: yo estuve aquí hace muchos años. Yo me llamo Pietro Bandinelli. Yo le serví a usted de modelo para pintar a Jesús. El pecado. El pecado degenera. El pecado corrompe. El pecado daña los mejores sentimientos. El pecado destruye, mis amados. Cuando Dios dice que no pequemos, no es porque nos quiere aguar la fiesta, es porque quiere que seamos felices de verdad, verdad. El pecado acaba con los seres humanos. Y no solo eso, no solo que lo daña completamente, sino que el ser humano es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. No puede el ser humano que viola la ley ser salvado por la misma ley que ha violado. No puede con sus propios esfuerzos, porque son esfuerzos pecaminosos que estarán contaminados por la propia maldad. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Efesios: no es por obras para que ninguno se gloríe. No es por méritos humanos para que ninguno crea que puede hacerlo. Porque como tantas veces he ilustrado en este lugar, no se trata del contenido del vaso, sino del vaso que está sucio. Si este vaso estuviera sucio, aunque el agua fuera traída de los Alpes suizos, yo no la tomaría. Porque el vaso la contamina. Y así son las buenas obras que los hombres hacen sin Cristo. Las obras son buenas, pero ellos contaminan las buenas obras. Se llenan de orgullo y de soberbia. No es por obras, no es por el agua del bautismo, ni es por los sacramentos que se cumplen. No tiene que ver con eso. No hay nada, es más, perdone y lo digo, es un insulto a la santidad de Dios pensar que con nuestros méritos podemos ser salvos. Es un insulto a la santidad y a la justicia divina. Si alguien iba a ser salvado, si alguien iba a propiciar una reconciliación, no podría ser el hombre. Tenía que venir del otro lado, bendito Dios.
Y esto es lo que nosotros llamamos gracia. Que el Dios que fue ofendido, que el Dios que fue dañado, que el Dios que ha estado ofendido en su santidad y en su justicia, el Dios que está ofendido, Él mismo unilateralmente decidió resolver el problema del pecado humano. Dios lo decide y no lo decide pasándolo por alto. Decide diciendo: voy a mantener la integridad de mi santidad y voy a mantener la integridad de mi justicia, pero al mismo tiempo voy a salvar al hombre pecador. No lo voy a declarar inocente siendo culpable, lo voy a salvar para que viva para la gloria de mi nombre. Alabado el nombre de Dios. Esta es tal vez la verdad más distintiva del cristianismo. La justificación por la fe en Cristo Jesús. El perdón de los pecados mediante un sacrificio hecho no por los hombres, sino hecho por Dios. No es una religión, no es el esfuerzo de abajo hacia arriba, es el esfuerzo de arriba hacia abajo. No son las torres de Babel que los hombres inventamos para ver cómo alcanzamos a Dios. Es que Dios envió a su Hijo desde el cielo a esta tierra para salvar a los pecadores. La salvación es un esfuerzo divino. La religión y la salvación son diametralmente opuestos. Mientras la religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios, la salvación es el esfuerzo divino por rescatar a los hombres. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer. Es más, ofendíamos a Dios al tratar de hacerlo. Pero Dios toma la decisión. Y Dios dice: voy a reconciliar a los hombres conmigo. Yo voy a proveer el medio de reconciliación. Esto, mis amados, es fundamental en nuestra fe. A veces pensamos que la diferencia con la religión tradicional se limita a que aquí no usamos imágenes o no utilizamos esculturas. No utilizamos nada de eso. No decoramos nuestros salones de esa manera. A veces pensamos que se trata solo de eso. O que se trata de que ellos tienen arquitectura gótica en sus templos y nosotros usamos una estructura contemporánea. O que ellos cantan música gregoriana y nosotros cantamos música contemporánea y pensamos que eso es todo. Que ellos tienen una Biblia de un color y nosotros una Biblia negra y que eso es todo. ¡No! La verdad central que hace que estemos de un lado y del otro es que mientras ellos sigan creyendo que por el agua del bautismo y por los sacramentos y por la mediación de los santos el hombre será salvo y que por sus buenas obras los hombres serán salvos, tendremos que mantener la distancia porque solo Jesucristo salva y es una ofensa decir lo contrario. Es un insulto a Dios decir lo contrario. Ese es el corazón de la reforma cristiana. Es un insulto pretender ser salvos de una manera distinta a lo que Dios ha hecho. Y no importa quién dice lo contrario, la Biblia enseña que Dios reconcilió a los hombres consigo. Fue Dios quien lo hizo, porque no hay ninguna manera como los hombres pudieran hacer algo distinto. ¿Saben? El principal problema ni siquiera era la condición del hombre. Es que el principal problema no era la hostilidad nuestra contra Dios. El principal problema era su ira hacia el pecador. Y es Dios quien decide: voy a reconciliarlos. Y proveyó un medio. Jesucristo hizo un sacrificio
santo, inocente, puro. La ofrenda de una vida era necesaria. La ofrenda de una vida era necesaria. Y Dios provee a esta vida que es Jesucristo, que vive de manera santa, justa, que obedece perfectamente la ley de Dios. Y en Cristo, al que estaba en el Calvario, Dios desató toda su ira sobre él. Y cuando Cristo murió, la ira de Dios quedó satisfecha. La santidad de Dios quedó cumplida. La justicia divina quedó cumplida. Y el amor de Dios abrió un camino para todos nosotros. Eso es gracia, mis amados. Aleluya. Alguien debe aplaudir fuerte a Dios. Alguien debe aplaudir fuerte a Dios. Alguien debe aplaudir la gracia de Dios. Cuando Dios entregó a su Hijo Jesús en la cruz, lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, fue colocarse en la mitad. ¿Desde dónde venía la ira de Dios? Hacia usted y hacia mí. Y Él se colocó en el centro, en la mitad. Y luego Dios dijo, voy a golpear a mi Hijo con toda mi fuerza. Toda mi ira será descargada sobre Él. Jesús, me van a perdonar la expresión, pero quiero usarla porque es gráfica. Se tragó toda la ira de Dios. La absorbió toda. Aleluya. Yo estaba detrás y Él se metió en el centro. Y cuando toda la ira de Dios iba a ser descargada sobre mí, Jesús la absorbió toda. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando tú decides aceptar a Cristo como tu Salvador. El día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, ¿sabes qué sucedió? Ese día tú lo nombraste a Él. ¿Aquí hay abogados? ¿Hay abogados? Levanten la mano los abogados. Sí, vienen muchos abogados acá. No vamos a tener muchos problemas legales. Los abogados. Ustedes saben que uno a un abogado le entrega el poder para que lo represente. Y entonces uno dice, yo fulanito de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, de Colombia, ciudadano colombiano, entrego poder amplio y suficiente a fulanito de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, y tarjeta profesional número tal. ¿Para qué? En mi nombre, actuando en mi nombre. Y entonces se agrega un montón de verbos allí. Reciba, retire, negocie, hágalo. Y entre más verbos haya, más amplio es el poder. ¿Verdad que sí? Mientras más verbos hay, más amplio es el poder. Y entonces, cuando el juez lo manda a llamar a uno dice, no, ya yo no tengo que hablar con usted, señor juez. Yo nombré un abogado. Y él va y dice, usted necesita hablar con mi cliente, yo estoy aquí para responder por él. El día que usted aceptó al Señor Jesucristo, usted le firmó a Cristo un poder amplio y suficiente. Y mientras más verbos tenga, mejor. Mejor. Eso es consagración, mejor. Y entonces cuando el Padre me llama a mí. Iván, ven acá, que tenemos unos asuntos pendientes. Ven. Wow.
Yo vengo. Dios mío, ahí vamos a entrar a cuentas. Tengo que hablar contigo. Espérate. Ya ni recuerdo cuántos años. Hace muchos años yo nombré un abogado para que me defienda delante de ti. Señor Jesús, por favor ven y habla tú con él, yo no. Sí. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es que yo no estoy inventando eso. Yo a veces los veo a ustedes mirando y me dicen, este pastor sí es inteligente. No, lo que tengo es buena memoria. Dios es muy bueno. Dice, ¿qué cosa? Él sí dice cosas, no es solo recuerdo los versículos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Así que yo digo, Señor, ven. Mira, Padre, espera, Jesús, ven. Y tú eres mi abogado, ¿te acuerdas? Que yo te di poder amplio, suficiente para transigir, negociar, hacer para todo lo que tú quieras en mi vida, ven. Y entonces Jesús llega y se pone en la mitad. Dice, Padre, ¿qué sucede? No es que tengo algunos asuntos con el que está detrás de ti, Iván, que está detrás de ti. Yo tengo unos asuntos con él. Padre, pero es que yo tengo un poder que él me entregó. Pero es que él me debe algunas cosas. No, Padre, ya él no te debe nada. Porque todo eso fue saldado en la cruz del Calvario. Tú lo que tienes es que tocarlo. Tú lo que tienes es que santificarlo. Tú lo que tienes es que enviar tu espíritu a su vida para que él cambie. Tú lo que tienes que hacer, Padre, es hacer de él una nueva persona y usar estas circunstancias para que su vida cambie. Pero tú ya no lo puedes condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Porque Padre, ¿saben? Es impresionante. Si yo pregunto esta mañana a ustedes, ¿qué hay en el cielo que los hombres hicieron? ¿Ustedes qué responden? En la presencia de Dios allá, ¿qué hay en el cielo que los hombres hicieron? En el trono de Dios, delante del trono de Dios, ¿qué hay? Nada. Las heridas, sus heridas. Él ascendió con sus heridas. Y cuando Él está en el cielo y el Padre quiere hacer algo, Él dice, mira, todo esto yo sufrí por ellos, por darles salvación. Yo pagué el precio por ellos. Aquí están mis heridas. Ahí está mi sacrificio. Tú lo tienes que perdonar a todos los que creen en mí. Alabado el nombre del Señor. Él es el sumo sacerdote. Él es el mediador de un nuevo pacto. Él es el que intercede todos los días por nosotros delante del Padre Celestial. Es Jesús. Y entonces Dios tiene que decir, está bien, Iván está absuelto de pecado. Sigue trabajando para que su vida sea santificada por esa misma gracia que lo salvó. Porque no es gracia que salva y deja en el pecado. Es gracia que salva para santificarnos y sacarnos del pecado. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y por su gracia, por lo que Jesús hizo, Dios reconcilió
a usted con Él. Ya no eres más un enemigo. Ya eres un inocente, un santo, un justo delante de Dios. Ya no debes vivir más atormentado. Eres libre por la gracia del Dios del cielo. Libre por su amor y su misericordia. Aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos declarados justos. Dios nos reconcilió mediante la expiación. Próximo domingo que hable con ustedes, yo voy a tratar de explicar la expiación. Voy a intentar explicarlo. Oren para que Dios me ayude, para que Dios me dé su gracia, porque para mí este es el corazón de todo lo que hablaremos en estos 4 meses. La expiación hecha por Jesús. Es por eso que no somos enemigos de Dios hoy. Es por eso que nos llamamos hijos de Dios. Bendito sea su santo nombre. Gracias a Dios por su gracia. Levante las manos. Adore el nombre del Señor. Dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Bendiga el nombre del Señor. Tribute a Dios toda la gloria. Tribute a Dios toda la alabanza. Dele a Él todo el honor en esta hora. Reconozca que solo Jesús puede salvarnos. Solo Cristo puede ayudarnos. Su gracia y su amor. Dios no justificó a alguien medio bueno. Dios nos salvó. Tal vez no llegamos a ser lo suficientemente malos como otros, pero despojados de la gracia de Dios, seríamos peor que el más malo de todos. Y saben, se necesita humildad para reconocer eso. Se necesita humildad para entender esa arrogancia. Pensar, yo era muy bueno, yo